Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar ahí otro día más de enseñanza, de aprendizaje, de preguntas, de indagar la Torá. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos marcados, elegidos por el Creador, para poder aprender y conocerle. Todo radica en conocerle y entenderle que Él es el Creador, que Él es la causa primaria de la creación, que Él es el único motivo que existe para poder adorar y poder servir. Hoy estamos sirviéndole. El mayor nivel de servicio, como hemos sabido, es estudiar la Torá y también hacerla y ponerla en acción, ser pragmáticos, operativos en lo que hemos aprendido. El tema que estamos tratando es muy interesante, ya lo comenzamos la semana pasada. Es el tema del surgimiento del judaísmo. Es como si fuera un briefing histórico, una revisión histórica, estas charlas acerca de cómo el judaísmo fue formado, cómo el judaísmo fue establecido desde su comienzo hasta su formación definitiva. Para poder hacer eso, se necesita entenderlo en dos grandes periodos, como hemos dicho: el judaísmo del primer templo y el judaísmo del segundo templo. Además, también, para poderlo entender de manera más acabada, también hay que subdividir estas dos etapas. Y ya hemos hablado de la primera etapa, es la etapa que le hemos llamado la cuna del judaísmo, y que fue el tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba todavía en Babilonia, y es ahí donde surgen tres elementos muy importantes dentro de la cultura de Israel, que es el origen del rabinato. Segundo, el surgimiento de la sinagoga como el centro teológico coexitivo de la unidad comunitaria. Y también surge un elemento importante, y era la celebración del Shabbat. Pero hoy nos toca comenzar y seguir esta secuencia importante en cuanto al surgimiento del judaísmo. Y ahora nos vamos a adentrar en la segunda subdivisión dentro del surgimiento del judaísmo. Y esta subdivisión le hemos llamado Esdras. El papel que juega este gran sabio erudito llamado Esdras, en hebreo es Ezra, desde el año 458 al año 400 antes del Mesías. Así que permítame iniciar este tiempo diciendo lo siguiente: el regreso de otros líderes de la comunidad babilónica bajo el liderazgo de Zorobabel, Nehemías y Esdras, entre el año 538 y el año 458, creó otro momento decisivo, importante, neurálgico, mis amados, en la vida nacional judía y en el desarrollo formativo del judaísmo. Si bien es cierto que la reconstrucción del segundo templo con Zorobabel creó las bases para que lo surgido en Babilonia como la matriz, como la cuna del judaísmo, ahora pudiera establecerse como un cuerpo real, como un cuerpo propio. Y este propio proceso de reconstrucción del templo, con todas las vicisitudes, demoras y también guerras interinas que provocó, no permitió un desarrollo apropiado del judaísmo, ni durante el tiempo de la reconstrucción nacional del templo con Zorobabel, ni tampoco más tarde durante la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén con Nehemías. Solamente después que el templo y Jerusalén fueron reconstruidos, Judá contó con el tiempo necesario para entonces reorganizarse religiosamente, debido al hecho de que todos o no todos los judíos regresaron del exilio. Es bien sabido por la historia que el retorno judío a Jerusalén se dio en tres etapas también. El judaísmo, que comenzó a tomar forma como sistema teológico
en Babilonia, o sea, en la diáspora, se desarrolla paralelamente con grandes movimientos. Uno interino en Jerusalén y otro en Babilonia, como ya usted sabe o es bien sabido por ustedes. En Jerusalén el templo vino a ser el centro de formación y en Babilonia el Bet Knesset o la sinagoga cumplió este papel importante coaccionador para la existencia de la cultura y de la religión judía. Siendo que mientras Zorobabel y Ageo, Haggai, por un lado, y Nehemías, por el otro, estuvieron enfrascados en la tarea de la reconstrucción nacional de Israel. Los judíos, mientras tanto, en Babilonia, pudieron continuar desarrollando su fe religiosa alrededor de lo que conocemos ya como la sinagoga, el Bet Knesset. En ese sentido, tuvieron mucho más tiempo, tuvieron también más tranquilidad, más paz para poder desarrollar su capacidad o su empuje intelectual formativa dentro del judaísmo. En otras palabras, tuvieron mejores condiciones sociales, políticas, para que ese proceso continuara ininterrumpidamente. Sin terminar, sin pararse, sin detenerse, contrario a lo que sucedió en Jerusalén. Sin embargo, con la aparición de Esdras, para marcar el ritmo y llevar a la consumación y a la conclusión del proceso de reconstrucción nacional que se había iniciado en una generación antes, y con la aparición de los últimos profetas, dígase Sejarías, o sea, Zacarías, y Malají, o sea, Malaquías, el judaísmo adquiere mucho más precisión teológica en Israel que en Babilonia. Es por eso que Esdras en esta coyuntura juega un papel importantísimo en el desarrollo del judaísmo nacional. La figura más emblemática, más icónica, más importante, sin duda, fue Esdras. Poco es lo que se podría decir en favor de este gran varón del Eterno, este siervo de bendita memoria de nuestro pueblo Israel. Él fue quien tomó en sus manos la edificación, la construcción de lo que conocemos como la intelectualidad judía. Él toma los rollos sagrados, las escrituras sagradas, esparcidos aquí, allá, acullá, y le dio una forma canónica, la organizó, la estructuró. En otras palabras, Esdras prácticamente editó la Torá. En otras palabras, sin este gran personaje en la historia, no pudiéramos tener lo que conocemos hoy como la Biblia hebrea. Sería imposible tener este texto sagrado de una manera tan organizada y tan magistralmente establecida si no fuera por este gran personaje. En este sentido, creemos que fue guiado divinamente, como todo lo que el Eterno hace, para arreglar los escritos de Moisés y codificar de una manera magistral las escrituras disponibles en su tiempo, lo cual incluye prácticamente todo lo que conocemos como el primer convenio, el primer pacto, que en hebreo se conoce como el Tanakh, que es un acróstico de Tanakh, Neviín y Ketubín. Dígase, la Torá, los profetas y los escritos. Además, debo decir, sobre la base de su experiencia en el exilio, Esdras creó una escuela sacerdotal de custodia de los escritos sagrados. Escuche bien qué formó este hombre. Este hombre forma un escuadrón sacerdotal para preservar, cuidar, administrar los escritos sagrados. No solamente para copiarlos del original, sino también para enseñarlos al pueblo. Para ello, para esa tarea titánica, una transliteración, él creó una transliteración de la Torá del hebreo al arameo, a fin de hacerlo accesible a los que habían regresado del exilio. ¿Se acuerda? Ya que ellos estaban
exiliados en la comunidad babilónica por mucho tiempo, ya habían adquirido costumbres, el idioma, el idioma había sido construido como parte de la idiosincrasia hebrea, de tal manera que la gente leía en arameo, pero el sonido que salía de sus bocas era el hebreo. Algo así como los cursos modernos que anuncian diciendo, aprende inglés hablando español. Esdras fue un gran pensador, un gran artífice para el establecimiento de lo que conocemos como el judaísmo. De su escuela surgieron nada más y nada menos de los personajes que leemos en el Nuevo Testamento, llamados los Zoberín o los hombres del libro. Para que usted me entienda, usted lo ha conocido como los escribas. Esdras es el artífice, el formador de los escribas. Es bien significativo poder observar el trabajo arduo, el trabajo dedicado de este grupo de personas para poder preservar, afirmar, establecer la cultura y la fe de los judíos. Pues fueron estos líderes entrenados, capacitados, dispuestos, primariamente por Esdras, los encargados de interpretar las escrituras sagradas al pueblo sagrado y la manera como aplicarla también a las nuevas condiciones que se iban dando en Israel. Este es el segundo periodo formativo del judaísmo, donde Esdras entra en escena. Ahora, hay otro tiempo también histórico, formativo, dentro de lo que conocemos como el judaísmo, y se llama el periodo extrabíblico. Ese es el tercer subperíodo dentro de estos dos grandes periodos. El periodo extrabíblico le hemos llamado, que surge en el año 400 al año 170 antes del Mesías. A partir del año 400 entramos en un nuevo periodo conocido como el extrabíblico, por no contar durante todo este periodo con ningún otro elemento revelacional al estilo de los inspirados profetas hebreos. Este periodo está dominado por dos elementos principales. Desde dentro, el trabajo de los soferín, de los escribas, producido por la escuela de Esdras. Desde fuera, escuche bien, las amenazas de asimilación por medio del judaísmo del imperio griego. Es importante que usted me entienda que durante los años 400 al 345, Persia dominó la tierra de Israel, pero a partir del año 345 lo hicieron los helenos, los griegos. Y de la cultura griega también, entonces, al dominar este lugar, entra en escena una amenaza de asimilación llamada el helenismo. Una fuerza que fue tratada de ser impuesta forzadamente a modo de dictadura para que este pueblo glorioso, nuestro pueblo, fuera asimilado, mi amado, a esta cultura totalmente contraria, antagonista a la cultura de Israel. Así que Israel se enfrenta en tiempos bíblicos, extrabíblicos, como le hemos denominado a este periodo, al dominio de los persas primero y luego al desafío político, intelectual, teológico del helenismo. La manera como vivir y aplicar las escrituras como individuo, familia, comunidad, fue la gran responsabilidad y el gran aporte de los soferín, o sea, de los escribas, establecidos por Esdras, enseñados por Esdras, en este proceso formativo de lo que ya se llamaría después el judaísmo. Poco a poco,
fueron produciéndose volúmenes de interpretaciones y aplicaciones específicas de la Torá. Y estas interpretaciones serán aplicadas a la vida nacional del pueblo. Fueron recopiladas, fueron transmitidas también oralmente, hasta que finalmente, en el año 186, antes del Mesías, se juntaron como un todo oral formado por lo que se conoce en la historia como los Targumim. Fernando, ayúdame a entender qué significa esto. ¿Qué es el Targumim? Bueno, el Targumim son literalmente, como hemos dicho, tradición oral recopilada ya escrita en modo escrito. Literalmente son interpretaciones que se establecieron sobre la base de la tradición oral y que registra las diferentes exégesis, o sea, entendimientos, aplicaciones verbales, significados cognatos dados en la Torá por los líderes judíos y que pueden ser trazadas, medidas hacia atrás hasta el mismo Esdras. De manera maravillosa, entonces, todo este cuerpo exegético era mantenido y transmitido oralmente. Los estudiantes eran entrenados para memorizarlos. A este concepto se le llama Mesorá. Dijimos anteriormente que el oficio de los soferín, de los escribas, ¿se acuerda? Fue decisivo, fue importantísimo en el establecimiento del judaísmo como religión nacional de nuestro pueblo Israel. Ahora, ese judaísmo tendría que conformar su más grande desafío ahora. Se enfrentaban al mayor desafío que han enfrentado en toda la historia, y es la cultura griega. Es la asimilación de la vida griega, de la cultura griega a la vida nacional. Al estudiar la historia podemos notar que los griegos trataron de imponer su religión, y mira que lo lograron. Trataron de imponer su arte, su filosofía, inclusive su idioma, es decir, su cultura, ya que la cultura no se puede concebir sin un idioma que lo transmita. Por tanto, la cultura era inyectada por los helenos, por los griegos, cuando conquistaban una nación. A cambio de ello, escúchame muy bien, esos pueblos recibían paz. Esos pueblos recibían entretenimiento a base de juegos. Crearon un sistema llamado los gimnasios. Crearon también un elemento llamado los teatros. Si usted cree que los teatros, el cine, los juegos multitudinarios, los entretenimientos en esta sociedad presente que nos encontramos en el siglo XXI, es casualidad, no es casualidad. Eso fue introducido desde ese momento en el cual los helenos, o sea, los griegos, dominaron el mundo. Y el mundo en el cual nosotros vivimos hoy es producto del pensamiento griego. Esto es muy importante que usted lo entienda. Por tanto, nuevas formas de paganismo religioso que fueron aceptados a través de este filtro llamado el helenismo, debido a que la cultura helena estaba proliferada en su esencia, en un politeísmo e idolatría que dominaban todas las naciones, la cual ellos construían, la cual ellos, bueno, construían culturalmente, sí, pero que ellos tomaban como naciones conquistadas. Sin embargo, cuando la cultura griega es traída a Israel, escúcheme muy bien, se encuentra con un rechazo del pueblo, con un rechazo de los líderes espirituales del pueblo, quienes no aceptaban el politeísmo griego ni su cultura, debido precisamente a la labor de enseñanza que años atrás la escuela de Esdras había desarrollado en la vida nacional de Israel. Y aquí yo puedo notar la gran importancia de conocer las escrituras para que usted no pueda ser engañado o asimilado a principios, ideas, entendimientos que no están en las escrituras.
Por supuesto, es importante notar que se dieron casos de algunos elementos de la población, de algunas personas de la población, como siempre pasa, incluso en el ámbito del liderazgo en Israel, que consideraron importante asumir ciertos elementos de la cultura griega y tratar de que de armonizarlos con el judaísmo según ellos lo interpretaban, y que dio lugar al surgimiento de lo que se conoce dentro de la Biblia como los helenistas, como los griegos, se le llamó así los griegos. ¿Se acuerda usted cuando Pablo dice que el evangelio fue predicado a judíos y a griegos? Pablo se estaba refiriendo, cuando menciona esta palabra griego, a estos judíos que se habían asimilado a la cultura helenista. En este momento histórico surge este tipo de individuo en Israel, la cual se asimilan a las prácticas griegas. En el Nuevo Testamento lo podemos ver proliferado, como dije, de una manera amplia. Fue una lucha muy fuerte de los apóstoles, de Pablo y de todos los maestros de Israel, tratar de construir, por así decirlo, este entendimiento, esta visión del mundo helenista dentro del pueblo de Israel. El cuarto periodo de desarrollo formativo del judaísmo comienza en el año 170 y concluye en el año 70, antes del Mesías. Desde el año 170 al año 70 antes del Mesías. El cuarto subperíodo se le denominó como el nombre macabeo. Esta subparte dentro de la formación del judaísmo, llamada la era macabea, surge a la muerte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como se le conoce. El imperio griego entonces formalmente desaparece, y ahí sufre una subdivisión de varios subimperios más pequeños. La tierra de Israel entonces cae en manos de uno de esos 4 reinos, y fue el reino greco-sirio, que fue dirigido por Antíoco Epifanes, quien trató de una manera fuerte, ferviente, dictatorial, de imponer el helenismo como cultura y religión en Israel. Esto es un gran sacrilegio pensar esto, pero eso pasó. A las resistencias de los Yehudim, los judíos se levantan, resisten. Entonces lo quiso aplicar entonces por la fuerza. Un grupo de nuestro pueblo se levanta, resiste a esto, pero él lo quiere imponer a la fuerza, y comienza entonces a imponer una serie de regulaciones políticas para lograr. Entre otras cosas, ordenó que las fiestas religiosas practicadas por nuestro pueblo, los judíos, fueran prohibidas, señores. Especialmente las reuniones en Shabbat, las lecturas públicas de la Torá, que fue establecida por Esdras y la gran asamblea, lo que conocemos la lectura de las porciones bíblicas cada semana, la parashá. Además ordenó a los líderes judíos practicar costumbres griegas o enfrentar la muerte o la cultura helenista. Había que decidir. Es por eso que usted puede notar que Flavio Josefo, en sus libros, en uno de ellos llamado Las Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 12, versos 5 al 6, nos recuerda que los que persistieron en ello, o sea, en el judaísmo, los que siguieron observando y firmes en la creencia de los padres, fueron mutilados, fueron estrangulados, fueron crucificados, y todos sus hijos fueron colgados de sus cuellos. ¿Puede notar usted el antagonismo? ¿Puede usted utilizar la fuerza aquí? Esto provocó una serie de oposición de parte de los hijos de un gran judío llamado Yehudá, hasta que finalmente la guerra militar ya era inevitable. Se escenifica esta guerra entre los judíos y los sirios, y ahí comienza entonces las guerras de guerrilla, y se comienzan los judíos a enfrentar a estos sirios.
como podemos apreciar, mis amados, no era realmente una simple batalla, mi amado. No era una guerra, mi amado, por territorio quizás o económica. No, esto era una guerra más profunda. No era una batalla simple entre judíos y sirios, mi amado. No, 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 no. Era una guerra de intelectualidad. Era una guerra religiosa, para lo que usted entiende. Era una guerra de simientes entre el judaísmo y el helenismo. Esta era la guerra. Para este tiempo, los escribas de Esdras, o sea, la escuela sacerdotal que fue creada por Esdras, había dejado de ser ya una fuerza política, intelectual, religiosa en Israel en ese tiempo, como lo había sido al principio formativo de la cuna del judaísmo, para convertirse en este periodo no solamente en una influencia religiosa, una influencia vaga ya en este momento, y una influencia así ética. De hecho, es importante entender que los soferim vinieron a ser conocidos como los sadiquín, o también se les conocía como los ancianos de la comunidad. Ese de esta estirpe, de este grupo de grandes judíos de este momento, formados por Esdras, que los que conocemos en el día de hoy como sadiquín, surgen de este grupo. Sin embargo, los resultados de su trabajo habían formado en Israel un grupo de hombres que realmente se amaban la Torá y que se destacaban por su gran piedad, por su gran amor a las palabras del Señor, por su gran amor a los mandamientos, los cuales recibieron el nombre de los Hasidim, que significan los hombres piadosos, los píos. Ellos fueron más allá del campo estrictamente religioso. No se suscribieron solamente a este campo, sino que también formaron un partido de aspiraciones nacionalistas, de las cuales también surgieron los macabí, o sea, los macabeos. En otras palabras, los hasidim, por un lado, y los macabí, por otro lado, vinieron a ser ahora, en este momento histórico, los grupos más influyentes dentro del judaísmo, dentro de los Yehudim, los cuales fueron juntamente con los sadiquín, fueron dando forma, estructura, ánimo, orden al judaísmo, que estaba en un proceso formativo y en un proceso de establecimiento como un sistema religioso nacional. La batalla con los sirios, una batalla muy dura, muy fuerte de años, fue dirigida por los macabeos, por los macabí, los cuales finalmente lograron echar a los sirios, vencieron, restauraron el templo y adoraron y establecieron la fiesta de Hanukkah, ¿se acuerda? Que se conoce también como la fiesta de la dedicación, que fue celebrada por nuestro Salvador, la cual conmemoraba la victoria que obtuvieron sobre los helenistas, sobre los sirios, sobre, diría yo, sobre el helenismo. Este evento ocurrió por primera vez lo que es ahora en el mes de diciembre. La celebración, por tanto, se realiza en ese día. Por tanto, es importante notar la importancia de este suceso histórico y el establecimiento luego de este hecho histórico en nuestra cultura nacional. Esta victoria fue marcó tanto la cultura hebrea, la idiosincrasia hebrea, que levantaron una fiesta, una celebración en conmemoración a esta gran victoria que se significó en ese momento sobre el helenismo. Esto creó dentro del pueblo de Israel una cultura de afirmación muy importante dentro del proceso de formación y establecimiento del judaísmo como religión organizada. Esto fue un punto de inflexión aquí. Así pues, en este periodo que estamos estudiando, este subperiodo llamado el periodo macabeo, el cuarto subperiodo, el judaísmo, recibe el aporte de estos dos grupos
Estos dos grupos, mis amados, toman el control nacional. Dígase los Macabí, dígase los Hasidim, quienes asumen la dirección nacional de la casa de Judá, que estaba ahora haciendo representación de todo Israel. En el año 135 encontramos dos partidos bien formados, dos partidos bien establecidos en Israel, provenientes precisamente de estos dos grupos que hemos mencionado anteriormente, los fariseos y los saduceos. De los piadosos, de los Hasidim, así se conocen, los Hasidim, todavía se conocen así, surgieron los fariseos. Fernando, ¿de dónde surgen los fariseos? Bueno, aquí en este periodo macabeo es donde surge este grupo famoso llamado los fariseos, y vienen de este grupo llamado los Hasidim, los piadosos. Estas personas eran personas muy influyentes en ese momento histórico, y todavía en el devenir de la historia, los fariseos que vienen de los Hasidim también se constituyeron en un partido muy emblemático y quizás el partido más importante en todo Israel. De los extremistas Macabí, escuche bien, surge también los que tomaron la hegemonía del templo. Yo le llamaría los amantes de las cosas del templo. Sí. De ellos surgen, de este grupo llamado Macabí, los que conocemos hoy en la historia como los saduceos. Por tanto, tenemos que en este grupo es donde surgen dos de los principales partidos en la historia nacional de Israel. Los fariseos constituyeron un grupo ortodoxo que estuvieron más apegados a la tradición de los ancianos y a la tradición de Esdras, los cuales se enorgullecen de llevar su línea genealógica hasta Esdras mismo. Por otra parte, o por su parte, los saduceos desarrollaron una teología más liberal, más despegada, por así decirlo, de la tradición de Esdras, desconociendo mucha de la tradición oral que se había acumulado por tanto tiempo, cuestionando incluso todos los escritos sagrados, excepto la Torá de Moisés. Toda doctrina o creencia de los fariseos que no tuviese pleno y total fundamento en los libros de Moisés eran totalmente rechazadas, especialmente lo relacionado con las enseñanzas proclamadas por los fariseos. La victoria de los macabeos, también conocida como los hasmoneos, llevó a la creación de un ministerio de justicia dentro de Israel, el cual llamaron el Tribunal Hasmoneo, que luego en el devenir del tiempo se constituyó y se nombró como el Sanedrín, cuyo propósito central era asegurar el cumplimiento de la Torá de tal manera que ni una yud, ni una jota, ni una tilde dejaran de ser observados. Como es fácil apreciar, mis amados, como usted está escuchando, este hecho fue un factor sumamente decisivo en el proceso de consolidación, de establecimiento del judaísmo como una estructura religiosa dentro del pueblo de Israel. Y a pesar de los excesos de algunos grupos, como siempre pasa, un remanente fiel se mantuvo firme, se mantuvo siempre aliado a la Torá y aliado a lo que los profetas habían establecido en nuestro pueblo. Luego de ese periodo surge otro periodo importante, otra subcategoría, otra subdivisión dentro de la formación del judaísmo, y es el quinto subperíodo. A este periodo, que comenzó desde el año 70 hasta el año 30 después del Mesías, se le conoce como el periodo expansionista. En el periodo expansionista, entre el año 70 al año 6 antes del Mesías,
dos grandes líderes judíos surgen a escena, se levantan en la escena nacional, polarizando totalmente, prácticamente el partido fariseo. La más grande e importante e influyente escuela de pensamiento de la época. Estos dos personajes fueron llamados Hillel y Shammai, que fueron descendientes literalmente, directamente de los soferín, o sea, de los escribas creados por Esdras. Shammai representaba el legalismo fariseo más ortodoxo, más rígido, o por decirlo en un lenguaje occidental, la extrema derecha. En el caso de Hillel, él estaba en el lado moderado. Shammai era sumamente duro, estricto, legalista en su entendimiento, en la aplicación, en la forma de vivir el judaísmo en su época. Tal vez debido a la manera como vino a ocupar su posición como líder dentro del fariseísmo pluralista de la época. Cuando estudiamos los rollos del Mar Muerto que han sido publicados recientemente, podemos comprender que antes de la llegada de Shammai como líder importante, algunos grupos judíos, posiblemente llamados los esenios, contaban con un líder que habían ungido, al que habían llamado Mashiach como su príncipe, y su nombre fue Menahem. Escúchenme muy bien, por favor, esto es muy importante. A la muerte de Herodes el Grande en el año 4 después del Mesías, Menahem, que hasta ese tiempo se había mostrado amigo del rey, decide que ha llegado el momento de revelar su secreto mesiánico y rebelarse contra Roma. Para ello se presenta delante de las autoridades judías de la época y presenta sus credenciales como el Mesías. Escucha bien, que dirigirá el derrocamiento de Roma. Y para intentar probar su mesianidad, sus reclamos mesiánicos, revela su experiencia mística, donde se vio a sí mismo como una figura mística, sentada en un trono de poder, rodeado de huestes celestiales, dando la impresión que estaba tomando para sí el honor del Eterno. Tales pretensiones de Menahem dieron al traste con sus planes de reconocimiento por parte del liderazgo del fariseísmo de la época, quienes lo vieron como una figura blasfema e inmediatamente lo excomulgaron. La Mishnah, un documento del siglo V, el siglo VI, que al principio lo coloca al lado de Hillel, dirá luego de él lo siguiente. Escuche, dice, se fue, dice la Mishnah, y vino Shammai. No obstante, al tener en escena en este momento a este personaje llamado Menahem, este personaje decide enfrentar a los romanos. En su pretensión mesiánica, él quiere decide enfrentar a los romanos. Y sufrió una grave y horrible derrota, lo cual también en ese afán mesiánico, en esa irrupción egoísta de levantársele su propio ego, por así decirlo, su propia vida perdió. Como escarnio, escuche bien, bajo esta pretensión de este hombre, como escarnio, el general romano que venía de Siria para sofocar la rebelión, no permitió que su cuerpo fuera enterrado. ¿Y usted sabe qué hicieron con su cuerpo? Estuvo 3 días en la plaza del templo sin enterrar, ahí 3 días. A partir de ese incidente, esto fue un incidente muy importante en cuanto a cómo Roma comenzó a ver a los judíos. A partir de ese momento, el cetro que había estado en manos de Judá, ¿se acuerda? Desde la formación de este concepto en el pacto abrahámico en Génesis, este cetro fue quitado y pasado a un gobernador impuesto por Roma. Es aquí, a través de este hecho, de
personaje llamado Menachem, que Roma le quita el dominio y control del cetro a Judá y establece ahí en el gobierno a un gobernador, y así pavimentando el camino de la aparición del Mesías según la profecía que Jacob había establecido en Génesis 49:10. Pues desde la revuelta y la muerte de Menachem, el emperador no permitió más a los judíos tener acceso y control de las ropas sagradas y los registros genealógicos en el templo. Y de esa manera también como al derecho de usar la fuerza si fuera necesario para hacer cumplir las disposiciones legales del Sanedrín, incluyendo le quitaron el poder de establecer pena capital. Siendo que su trágica muerte, mencionada en la Mishnah, con la simple frase Menachem se fue, se interpretó como el resultado de sus ligeras pretensiones mesiánicas. Su puesto fue llenado entonces por el nada más y nada menos que Shammai, quien intentó por todos los medios de corregir aquel vacío de poder, asumiendo una postura mucho más radical, una postura exigente, a fin de evitar otro desvarío, a fin de evitar otro desvío hacia ilusiones mesiánicas falsas. Por otro lado, el otro personaje emblemático en este momento expansionista fue Hillel. Hillel, quien no tenía mayores problemas de esa naturaleza en su academia, y no había nadie con pretensiones y con un ego muy alto, aun cuando reconocía la importancia de la imagen del Eterno en el hombre, que lo elevaba a un tipo de divinidad aceptable por la presencia de, como dicen los rabinos, una chispa divina en el alma de cada yehudí, de cada judío. Era más abiertamente o más abierta su interpretación que la de Shammai, buscando un punto medio. Siempre era un hombre muy balanceado, buscando un punto medio entre el liberalismo de los helenistas y el conservadurismo estricto ortodoxo de Shammai. Un conservadurismo que muchas veces rayaba en el legalismo. Siendo que su trágica muerte impactó la nación de Israel, esto produjo el surgimiento de estos dos grandes líderes, como he dicho. El respeto de ambos maestros fue muy alto. Tuvieron sus comunidades, le tuvieron una gran deferencia, un gran respeto y una gran honra. Y se debió no solamente a su profundo conocimiento de la Torá, sino que también a una tradición que circuló de un pueblo, en el pueblo, según la cual ellos fueron certificados con una voz celestial. En hebreo este concepto se llama Bat Kol. Dicen que una voz celestial fue escuchada cuando ellos establecieron sus doctrinas. Este fenómeno fue entendido como que ahora el Eterno mismo podría estar enviando importantes mensajes al pueblo mediante la manifestación de este Bat Kol, que dentro de la cultura hebrea se considera como el mayor nivel profético entre los maestros de la nación. El hecho de que cuando Yeshua se sumergió en el Jordán, ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted cuando él fue a ser bautizado por Juan? Ahí también, donde esto daba inicio a su carrera pública, cumplir el ministerio por la cual el Eterno lo había llamado. También la Torá nos enseña, Lucas 3 nos dice que hubo una voz celestial, un Bat Kol. Lo estaba entonces de esta manera identificando como alguien importante que había recibido un mensaje del cielo, un mensaje profético para el pueblo. Esa tradición de esa voz del cielo, estableciendo a Shammai y a Hillel, proliferó dentro del pueblo.
Eventualmente, dentro del judaísmo, las opiniones de Shammai prevalecieron sobre las opiniones de, las opiniones de Hillel, se sobrepusieron, prevalecieron sobre las opiniones de Shammai. Sin embargo, estos dos grandes rabinos establecieron una apertura, y es por eso que se llama a este periodo el periodo expansionista. Dentro del partido fariseo establecieron una apertura que dejó de ser heterogénea y así convertirse, por así decirlo, poco a poco en una escuela sumamente pluralista, sumamente diversa, al punto de establecerse luego en varias ramas, todas las cuales estuvieron presentes durante el ministerio de nuestro Salvador Yeshua. Eventualmente, dentro del judaísmo, las opiniones de Hillel prevalecieron sobre las de Shammai. Esto es muy importante. Así pues, los fariseos, con sus escuelas por un lado, y los saduceos también, con la suya por el otro lado, también teniendo hegemonía dentro del templo, fueron estableciendo un judaísmo, fueron estableciendo el judaísmo que dictaba mucho de ser heterogéneo en ese momento histórico para irse convirtiendo en una verdadera figura de intelectualidad con respecto a la Torá. Una intelectualidad diversa, amplia, divergente, pero coercitiva, donde la Torá era el centro. Y con el paso del tiempo, cada grupo y cada subgrupo fue creando sus propias características particulares, al punto que el judaísmo devino en una expresión religiosa sumamente pluralista. Es ahí donde viene la conquista romana, y la conquista romana también toma un papel importante en este tiempo. Hemos entendido que dentro de este periodo de tiempo histórico, un nuevo poder político se estableció en Israel, y ese es Roma. Por tanto, Roma juega un papel muy importante aquí históricamente hablando. Esto fue posible por la desaparición del pequeño imperio seleucida griego-sirio, que dejó un vacío de poder en la región y que fue llenado consecuentemente por los romanos, levantándose con una fuerza indiscutible, una fuerza voraz, una fuerza muy grande, comenzando a limpiar el Mediterráneo de todo sistema de piratería naval que fue establecida por los sirios. Y mientras conquistaban las naciones del área, iban también de igual manera imponiendo una paz política, lo que se conoce como la paz romana, exceptuando el cobro de impuestos. También permitía a cada nación establecer sus propios gobiernos y sus propias creencias, y por supuesto bajo una estricta vigilancia de los ejércitos, las huestes romanas. Muchos judíos pensaron que la mejor opción sería la de establecer firmes alianzas con la nación, con Roma, con esta gran nación, con esta poderosa nación. Pero otros creyeron que eso no era posible, que debían seguir firmes en la Torá y a Dios, en creer en Dios, en la emuná que Dios le había dado, en la fe que Dios le había dado, en la cultura que Dios le había dado. Y de esta manera resistir todo tipo de intervención extranjera y jamás ser gobernados, como le llamaban ellos, por incircuncisos. La historia nos enseña que Pompeyo, en unión con otros dos grandes líderes romanos llamados César y otro Craso, era en Medio Oriente el más importante representante del gobierno o del imperio romano que emergía en el mundo, con un gran poder arrollador. Este declara la anexión a Judea e impuso tributos como condición de la paz. O sea, establecer la hegemonía romana, la paz romana, era a base de pagarle tributos para que ellos no entraran y destruyeran todo a su paso. Sin embargo, muchos judíos no estaban dispuestos a aceptar estas implicaciones, estas demandas, y la nación se dividió, mis amados.
con respecto a irse de un lado, de apoyar a los romanos, y de otra, de irse en una guerra contra los romanos, conociendo las divergentes opiniones de los judíos. Los judíos son personas, mire, tenaces en su creencia. Pompeyo envía una delegación desde Damasco, prometiendo a los judíos que si guardaban la calma, si no se levantaban en armas y aceptaban la paz romana a base de tributo, resolvería su estatus de la mejor manera posible. Aparentemente su llamado tuvo éxito al principio. Sin embargo, un grupo extremista, bajo las órdenes de un personaje en la historia llamado Yehudí, un judío llamado Aristóbulo II, ese era el nombre. Era un judío llamado Aristóbulo II, de la familia de los Macabí, o sea, de los asmoneos, ¿se acuerda? Se levanta contra la fuerza romana del área, lo que provocó un profundo disgusto en el corazón de Pompeyo, quien inmediatamente, luego de esta afrenta, decide invadir personalmente, escucha bien, personalmente a Jerusalén. En la toma de la ciudad, miles de judíos murieron, mis amados. Y tanto la ciudad Kadosh, la ciudad santa, como el templo y el resto de toda la población del territorio geográfico nacional de Judea fueron tomados y convertidos oficialmente, escuche bien, en propiedad romana. Si no es por la fuerza, si no es por las buenas, perdón, es por las fuerzas. Siendo que su interés real no era destruir a Jerusalén, sino conquistar a los judíos para así asegurarse del cobro de los impuestos. Esa era la idea de ellos. Pompeyo entonces apoyó a los sacerdotes del templo, se confabuló, se unió con ellos, a los cuales decidió controlarlos personalmente para que por medio de ellos se cobraran los impuestos. El templo entonces y el sacerdocio en ese momento vinieron bajo el control romano, que llegaron al punto hasta de decidir incluso quién sería el sumo sacerdote en Israel. ¡Wow! ¡Qué corrupción más alta había en ese tiempo histórico! Esto hizo que los saduceos le apoyaran todas las veces que ellos quisieron establecer cualquier pensamiento, cualquier idea en Israel. Y estos religiosos, estos saduceos, que eran los que controlaban el templo y el sacerdocio, alcanzaron un gran respaldo directo de Roma. En cierto sentido, cuando usted estudia esto y analiza todo este espectro histórico, la calma fue establecida, pero la realidad que el precio pagado, la realidad del precio que se pagó, fue la de venir a ser un país ocupado, un país servil, un país dominado por fuerzas extranjeras, que para un judío nacionalista, como lo eran ellos, ya que tenían la idea de que solamente podía ellos dominarlo solo el creador, era una gran afrenta para ellos. Esto propició el incremento de grupos políticos, de grupos religiosos. Esto fue como un semillero de grupos políticos divergentes, religiosos, que se sumaban al ya amplio movimiento de proliferación de sectas que fue introducido ya por las escuelas de pensamiento preexistentes que había ya en Israel bajo el incentivo de las nuevas condiciones introducidas en la nación y las aspiraciones también de libertad que brotaban en los diferentes lugares. Como hemos apuntado ya de manera puntual en el caso de Menahem, ¿se acuerda? Menahem, justo en medio de este periodo expansionista. Es aquí donde la conquista romana toma auge, se establece. No obstante, esta paz romana creó una atmósfera propicia para las reuniones públicas y los debates teológicos que constituían el generador intelectual, el punto intelectual básico, fundamental en la mentalidad hebrea. Los fariseos mismos comenzaron a buscar prosélitos por todas partes.
Comenzaron a expandirse, a buscar estudiantes, y diferentes escuelas rabínicas fueron estableciéndose en ese sentido, con rabinos itinerantes también. En ese momento también surgen los rabinos itinerantes, ya que estaban buscando prosélitos, o sea, personas que se convirtieran o que fueran parte de las escuelas divergentes que había en ese momento. Estos rabinos itinerantes se movían de un lado a otro, llevando consigo a sus discípulos y a sus talmidim. Esto hizo que el partido fariseo viniera a tener por lo menos 7 grupos o escuelas distintas en sus filas. Si usted creía que había un solo tipo de fariseo, esa no es la verdad, no es la realidad. La realidad es que habían 7 grupos de fariseos. Y cuando el Señor aparece, Yeshua aparece en el escenario público, dentro de la diversidad, la expansión de escuelas que había en Israel, nada más y nada menos, habían 24 diferentes escuelas de pensamiento dentro del espectro del estudio y de la visión del judaísmo y del estudio de la Torá. Y también esto incluye la manera como cada una de ellas la aplicaba a su vida diaria, por medio de las condiciones producidas por una nación ocupada por una potencia extranjera. Esto produjo un concepto muy interesante en Israel, que es el yugo de la Torá. O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de yugo de la Torá? Yugo de la Torá. ¿Se acuerda usted cuando Yeshua dijo, mi yugo es fácil? ¿Se acuerda? Está conectado a este concepto que nace dentro de este espectro divergente, amplio de escuelas. Surge este concepto de yugo de la Torá, que literalmente significa la obediencia a los mandamientos, la obediencia a la Torá según la interpretación de cada escuela. Por tanto, cuando Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, le estaba diciendo, yo soy el líder de esta comunidad, de este movimiento, y mi forma de enseñar, mi forma de interpretar la Torá es lo que yo voy a transmitirle a ustedes, y ese es el yugo que yo quiero que ustedes se coloquen. Cada rabino daba los mandamientos del Señor. Cada rabino le daba un entendimiento, una aplicación también a ese concepto, en este contexto de divergencia, de una multiforme variedad de escuelas variopintas dentro de la cultura hebrea. Surge este concepto llamado el yugo de la Torá, donde cada escuela traía una enseñanza y establecía su manera particular de transmitir las verdades bíblicas. En otras palabras, a la manera de enyugar o aplicar los mandamientos se le conocía con este concepto, yugo de la Torá. Como usted puede notar, estas interpretaciones de las diferentes escuelas fueron creando un enorme cuerpo de comentarios, de lecciones, de aplicaciones, de exégesis, que hizo posible que el judaísmo, como un sistema extremadamente, el judaísmo se convirtió ahora en un sistema complicado, complejo, pluralista, en extremo, en exceso. Había un mandamiento y una interpretación del mandamiento prácticamente para cada acción humana. Desde el momento de levantarse a cómo levantarse. Desde el momento de acostarse a cómo levantarse. Hasta acostarse y cómo acostarse. Usted estaba ahí enyugado, por así decirlo, en todas las áreas. Debido precisamente a estas subdivisiones internas que surgieron dentro de la hegemonía, el dominio de la erudición judía en ese momento, tenemos que cuidarnos de interpretar las palabras de Yeshua como fariseos, saduceos o escribas, como un ataque al judaísmo en general, porque el judaísmo no era monolítico en manera alguna en ese momento, ni tampoco estos grupos lo representaban en su totalidad. Yeshua
al observar los evangelios, podemos ver que él atacó algunas ramas del fariseísmo. Él fue fuerte y duro con muchos de ellos, que eran definitivamente inconsecuentes con la tradición ortodoxa que había sido vertida, que había sido traída por Esdras. Por tanto, todo lo que salga de Esdras, todo lo que salga del Sinaí, que Esdras levanta, lo estructura y lo establece como cultura, es totalmente contrario a la intención divina. En este sentido, y basado en un sentido general, el fariseísmo representaba el mejor sistema dentro del judaísmo de la época de Yeshua. Era la secta o el movimiento más importante dentro de la cultura hebrea. Hay un gran historiador de apellido Mansor que registra algo muy importante en la enciclopedia judaica. En el capítulo 13, verso 366, nos recuerda lo siguiente. Mientras los fariseos, como un todo, representaron los niveles éticos más altos de la nación, muchos no vivían consistentemente. Los propios líderes de ellos reconocían que había miembros de su grupo que eran hipócritas, los cuales eran identificados o son identificados, dice, en el Talmud como una plaga maligna dentro del partido farisaico. Esta es la cita de Mansor. Por tanto, tenemos suficiente evidencia textual e histórica para afirmar que Yeshua mismo fue formado dentro de una escuela ortodoxa, de uno de los grupos de los fariseos más conservadores de la época. Por tanto, no debemos perder de vista que todas estas interpretaciones acerca de la Torá, todas estas interpretaciones y de la manera como aplicarlas al pueblo, que iban siendo producidas por cada una de las escuelas de pensamiento que formaban el judaísmo en este periodo, iban siendo transmitidas oralmente, aprendidas de memoria, bajo la estricta vigilancia de los rabinos de las sinagogas y las escuelas particulares. Yeshua recibió este tipo de entrenamiento. Ahora la pregunta sería, ¿qué rabino tuvo privilegio y honor de enseñar a leer a Yeshua e instruirle en el estudio de los profetas y el judaísmo? Bueno, hasta el día de hoy no se sabe, no se conoce. Pero sabemos por la evidencia, y también no debemos olvidar que en cuanto a su humanidad, Yeshua tuvo que aprender a leer, a escribir, como cualquier otro niño judío de su edad, de su tiempo, y consecuentemente fue entrenado para aprender prácticamente de memoria, no solamente la Torá, no solamente los profetas, sino también las diferentes interpretaciones, las diferentes aplicaciones que las diferentes escuelas de pensamiento habían establecido y continuaban estableciendo. Por tanto, debido a la importancia de este periodo expansionista, lo cual tiene mucha importancia, ya que en este periodo tuvo lugar el ministerio de Yeshua. Por tanto, para poder entender lo que él enseñó, lo que él impartió, cómo él vivió, usted tiene que profundizar en este tiempo. Y en adición, también el de sus enviados, sus apóstoles, los Shelahim. Preciso será entonces que pongamos énfasis aquí, que pongamos, que analicemos de manera más detenida este tiempo. Pero yo quiero, por cuestión de tiempo, dejarlo hasta aquí, dejarlo hasta este punto para poder continuar la clasificación que viene en este punto y poder entonces desglosar, tratar de explicar a mayor profundidad, luego de haber mencionado todos los subperiodos de la formación del judaísmo y sus elementos más particulares, luego la sesión próxima poder entonces entrar en las características notables que
distinguieron en este periodo llamado el periodo expansionista. Así que permítame bendecirle, mi amado, y le doy las gracias por su participación en esta charla, en esta enseñanza. Espero que haya servido de gran bendición y que usted haya podido conectar ciertos puntos que estaban ahí divergentes, que no se habían conectado, y ahora usted tiene un mayor entendimiento de cómo se forma el judaísmo, porque también puede dar a entender el tiempo en el cual, cómo nuestro Señor vivió, por qué Él enseñó lo que enseñó, por qué Él dijo lo que Él dijo, por qué Él hizo todo lo que hizo. Así podemos entender su obra, su papel en nuestras vidas. Mi amado, que el Eterno los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Y que el Eterno les conceda a todos ustedes shalom, shalom.